Amigos, bienvenidos a ConTV, Comunicación en Televisión, un programa de la Facultad de Filosofía de esta universidad. Soy Allen Panchana, docente de la carrera de Comunicación y bien acompañado por la profesora Alina Manrique. Gracias, Allen. Hoy en ComTV hablaremos de periodismo económico con Maritza Carvajal y Gisela Raymond. Y recuerde que este y todos los programas de ConTV son retransmitidos por UCSG Radio. Aquí empezamos. Hoy en ComTV hablaremos de periodismo económico y para ello tenemos a unas invitadas muy especiales. Le damos la bienvenida a Gisela Raymond, especializada en periodismo de negocios de Ecuador y Latinoamérica, columnista en Diario El Universo. También nos acompaña Maritza Carvajal, docente titular de la carrera de Comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. A Gisela le preguntamos, ¿cómo hacemos para abordar periodismo económico cuando las audiencias no parecen estar interesadas en conocer temas macro, números? Pienso que la manera de llegar a las audiencias con la macroeconomía es a través de historias que lo involucren. Cuando nosotros contamos que ha subido el precio del pan, eso te involucra porque es el desayuno de todos los días. Entonces tenemos que buscar la manera, cómo acercar los números a las historias personales de las audiencias. Pero no siempre se trata de ello, Maritza, no siempre se trata del precio del pan, muchas veces se trata del drawback, del Producto Interno Bruto y cifras que muchas personas no entienden. ¿Qué tipo de fuentes, cómo sería el manejo de esos temas? Bueno, yo estoy de acuerdo con Gisela. Detrás de una cifra hay una persona. El factor humano es fundamental en los relatos de economía. El drawback, que está relacionado con la devolución de impuestos en la aduana a los exportadores, hay un exportador, ¿verdad? En el pago de impuestos hay una persona que paga impuestos, hay un empresario, también hay una persona natural, un ciudadano, un profesor, un trabajador, un oficinista que paga impuestos. En ese sentido, sí hay que darle un rostro humano a los relatos económicos porque las cifras frías no te dicen nada. Las historias humanas que están detrás de esas cifras, que las explican, te dicen mucho. Pero el problema de la economía es el problema de toda la sociedad, creo yo, ¿verdad? Y todo viene a ser como un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque en la sociedad, quienes hacemos la sociedad, nos preocupamos más por temas que digamos que no, para no utilizar la palabra intrascendentes, son menos importantes, son frívolos, como efectos banales para nuestra vida, son tal vez banales, ¿verdad? Tal vez porque como seres humanos buscamos un poco la distracción, relajarnos, el entretenimiento, ¿verdad? Salir de esa cotidianidad conflictiva. Entonces nos enfocamos en temas que nos dan eso, que nos distraen, pero nos distraen y nos engañan. Y también después vienen a ser contraproducentes contra nosotros mismos porque no estamos al tanto de lo que ocurre y de lo que sí nos afecta y que debería importarnos. Gisela, para hacer periodismo económico de calidad, que sea atractivo, ¿basta con estudiar periodismo y comunicación o hay que hacer algún tipo de especialización? ¿Cuál sería tu experiencia al respecto? Mi experiencia es haber estudiado literatura, además de periodismo. Y entonces a través de la literatura he aprendido a hacer historias y poner un hilo conductor que puede mantener la atención de la audiencia en general. Estudié periodismo, estudié literatura y estudié música también. Y entonces la música me dio el ritmo que tiene que tener las historias para mantener al lector, en este caso porque he escrito mucho en prensa, en revistas, en periódicos, para mantener al lector que continúe con una historia armoniosa. Por eso le gusta el factor humano, por la literatura. Así es. Porque tiene todos estos componentes. Hay que poner la parte humanística en lo que es periodismo, independientemente de cuál sea la especialidad. Maritza, ¿cómo hacemos para escapar de las mismas fuentes y de sus posibles trampas al momento de abordar discursos económicos? Porque es muy fácil, cuando se trata de hacer notas de economía, ceñirse a los datos que te proveen las oficinas de prensa. Ese también es un problema que se presenta no solamente en Ecuador, sino en muchas partes
en muchos países de América Latina y del mundo. Una, el monofuentismo y otro, la fuente oficial. Si bien la fuente oficial es importante, porque en el tema económico, Gisela sabe, se requiere las explicaciones del Estado, ¿verdad?, de las autoridades del Estado, porque son los que toman las decisiones, ¿verdad? Pero más allá de esas decisiones, hay unas personas a quienes afectan esas decisiones. Por tanto, hay que buscarlo. Y para ir al punto que tú mencionabas, a las fuentes, es un trabajo de esfuerzo y se lo consigue poco a poco, no de la noche a la mañana, pero también depende de la persona, del periodista, del reportero. Tengo que poco a poco interesarme en quién más está en este sector, no conformarme simplemente con el ministro, con el subsecretario, sino quiénes son los afectados. Tengo que hacer un mapeo. En algunos medios de comunicación se acostumbra a hacer ese ejercicio en las salas de redacción. Como tú sabrás, yo provengo de los medios de comunicación, ¿verdad? Y tengo estudios de economía. Tengo una maestría en economía porque... ¿Alguna otra disciplina como Gisela? Por supuesto, la economía, porque mi profesión es periodista, pero como me inserté en el camino del periodismo en los medios de comunicación, específicamente en Diario El Universo, bueno, me interesó enrutarme también en la economía. Hice una maestría en economía y de ahí lo de la docencia surge después. Pero en esto que te decía, en los medios de comunicación se suele hacer el ejercicio, y Allen Panchana, que también me conoce, sabe de eso, sabe que no estoy mintiendo, de hacer un mapeo de los sectores e identificar a los representantes de cada sector. Y una vez que se tiene el contacto con ese representante, a ese representante preguntar por otras personas. Y así sucesivamente se va ampliando las fuentes de información, el bagaje de fuentes de información para invitar siempre a las mismas personas. Dicen que lo más importante del periodista es su celular, porque Ajá, allí ahora, tienes los números de teléfono de todas tus fuentes que uno las va construyendo en el tiempo, porque cuando uno se queda sin celular, ya podría perder sus contactos, y el número de teléfono que le sirve de manera de identificarse con sus fuentes, que le toman la llamada enseguida además. ¿Cuánto tiempo te tomó tener tantas fuentes? Imagínate cuántos años de experiencia o pasar por diferentes medios, claro, para poder ir teniendo esa... Conocer tanta gente diferentes. En unos sectores hay más apertura, en otros sectores menos, pero hay que insistir. Por supuesto. Se te cierran unas puertas, tienes que abrir otras. El proceso que describías hace poco, Maritza, me hace imaginar algo de varios días. En otras secciones, por ejemplo, la Crónica Roja, hay noticias todos los días. En economía, ¿hay noticias todos los días, Maritza? Por supuesto que sí, hay que buscarlas. El periodismo es eso, buscar, no estar sentado en un asiento esperando que el hecho noticioso llegue a ti. Tú tienes que buscarlo. Unos hechos noticiosos llegan, sabemos, es la coyuntura. Todos los periodistas sabemos de eso. Pero los periodistas y los medios de comunicación de cualquier plataforma tienen que tener su agenda propia, no limitarse a la coyuntura. Gisela, ¿cómo se construye esa agenda propia? ¿Cómo llegas a tener el olfato para ver algo macro que los otros periodistas no pueden ver? Creo que el secreto justamente está en hacer la agenda propia, porque de esta manera te aseguras que puedes ir presentando a tus lectores temas únicos y exclusivos que los van a encontrar solamente en el medio en el que tú publicas. Frente a tanta competencia con los medios online, donde las cosas coyunturales están al segundo ya en todas las redes, quienes escribimos en medios impresos que tienen que esperar el día siguiente o una emisión de radio o televisión para el día siguiente, tenemos que asegurarnos tener el suficiente almacén de datos y de información para siempre tener algo para sorprender a la audiencia. Hablemos de los formatos, Maritza. Gisela mencionaba hace poco que cada vez es más breve, más rápida la vorágine de la información. ¿Cómo podríamos hacer para explicar algo tan pesado, tan duro y tan importante en pocas líneas, en pocos minutos? Ahí tenemos los apoyos gráficos, las infografías,
Con las infografías se explica excelentemente procesos, fenómenos que ahorran espacio porque no hay una extensión gigantesca de texto como acostumbrábamos antes, supuesto, ¿verdad? hace Antes nos unos 20 maravillamos, Gisela, que podíamos escribir todo lo que quisiéramos, hojas y hojas, pero ahora ya no se puede. Hay cada ¿verdad? vez menos espacio, menos Hay cada vez minutos. menos lectores, la gente gusta menos de la lectura, por tanto hay que adaptarse un poco sin caer en la superficialidad. Y una opción está en las infografías, ¿no? ¿No has considerado, ya dices no caer en la superficialidad, pero no sé qué defines por superficialidad? Quizás sería aceptable para ti hacer un canal de YouTube en el que se hable de periodismo económico. Claro que puede. YouTube se presta para muchas posibilidades y el periodismo económico es una de ellas. Y el porque sea televisión no tiene que ser sinónimo de superficialidad, ¿no? O sea, puedo preocuparme por la investigación, por hacer una inmersión, para ofrecer datos más interpretativos o relatos más interpretativos, más que ayuden a entender los fenómenos a las personas, ¿sí? En poco tiempo, con estos apoyos gráficos, haciendo lo que en algún momento he escuchado en otros programas, o esperando aquí por la entrevista, hacer puestas en escena, formatos ¿Atractivos? más interesantes que no requieren mayor inversión. Sí se puede hacer. Gisela, ¿qué tendencias hay ahora en el periodismo económico? ¿De qué está hablando la gente cuando busca temas de macroeconomía? ¿Acaso de las criptomonedas, de maneras de emprender? ¿Cuáles son las temáticas por las que un periodista económico podría empezar a investigar? Pienso que hay variados los temas para poder investigar en la economía, pero el emprendimiento es uno de los más importantes, ya que da a la persona la oportunidad de labrar y hacer sus propios negocios. Maritza, ¿es posible ejercer o formar a la ciudadanía, cambiar la educación económica a través del periodismo? Claro que sí. Hubo un intento interesante en un primer inicio de la reinserción de Diario El Telégrafo, ¿no? El periodismo de bolsillo, el periodismo ciudadano, yendo al bolsillo del ciudadano. Gisela hablaba del tema de los emprendimientos. Pues bien, la gente emprende, en el caso de Ecuador, por necesidad, porque no hay fuentes de trabajo. Entonces, por ahí se podría enfocar el periodismo económico, ¿no? Un poco preocuparse por ofrecer la información que requiere el emprendedor para emprender y no terminar a la vuelta de la esquina cerrando el emprendimiento. Ese es uno de los retos de Ecuador, hacer que esos emprendimientos se mantengan en el tiempo, Sí. porque no deben ser solamente por necesidad o por urgencia, sino por una visión de concretar Como algo ocurre en específico. otros países de Así América es. Latina y del mundo también. Sí, de acuerdo. Técnicas, temáticas y nuevos formatos para el periodismo económico aquí en ComTV. Ya viene el siguiente bloque con Allen Panchana.